en España, aquí, creo en el 2010 o algo así, se ha manifestado un movimiento muy lindo, muy bonito, que era el movimiento de los indignados, que surge del hecho que ciudadanos comunes se juntaban indignados por la gestión del poder, del dinero, por la corrupción y todo, y la indignación era un motor muy fuerte para juntarse, para cambiar la situación. No era un movimiento político, era apartítico, no pertenecía a ningún grupo político, realmente ciudadanos comunes que trabajaban por el bienestar común. Pero el motor, la raíz de este movimiento era la indignación y la rabia por todo lo que pasaba. Cuando nuestras acciones son la manifestación, son empujadas, son el resultado del hecho que estamos enfadados, llenos de rabia, que nos sentimos excluidos, que nos sentimos engañados, que nos sentimos impotentes, no pueden ser acciones que salen de la conciencia, serán reacciones a algo. Y antes o después no cambiarán realmente las cosas, sino produciendo sufrimiento, sangre, etcétera, etcétera. Yo creo que si queremos cambiar las cosas, nuestras acciones deberían ser proacciones. Deberíamos aprender a vivir proactivamente y conscientemente. Y el fruto de nuestras acciones debería ser empujado por un estado de centramiento, de paz, de conciencia, de felicidad, de dicha y de gozo. Esto no significa olvidar o ser tontos o no reaccionar. Porque ser consciente no significa no reaccionar, significa actuar libre de la rabia, libres del enfado, libre de la impotencia. Y para hacer esto tenemos que hacer antes un trabajo interno, liberarnos de todos estos impulsos, que no nos habiten más. Y a partir de allí, con la claridad, el centramiento necesario, establecer un plan de acción y actuar no como reacción, sino para manifestar lo que somos, la libertad, la felicidad, la conciencia que somos. Esta es una acción que tiene un impacto sobre nosotros mismos, la cualidad de nuestra vida, sobre el bienestar, la salud, las relaciones y la colectividad muchísimo más profunda. Y esta es la dirección que tendríamos que explorar. Y tenemos ejemplos de grandes personajes y ejemplos de pequeños personajes. Nelson Mandela es una de estas personas que nos han demostrado que cuando el ser humano elige el amor, independientemente de lo que le ha pasado o le está pasando. A él le han echado en una cárcel 27 años, vivir 27 años en una cárcel, 27 años torturados. Y en esta condición, sin un futuro, sin nada, empezar un proceso interior real que te libere profundamente, totalmente, independientemente de lo que los demás hacen. Tú te liberas del odio, tú no permites al odio de habitarte. Esta elección, elegir el amor, tiene una potencia tan increíble en la responsabilidad del singular individuo para el planeta entero. Podemos mirar el ejemplo de Mandela. Mandela, cuando salió de la cárcel, el proceso de perdón, el proceso de reconciliación, de reunión interna ya se había cumplido. Entonces, él liberó todo lo que le había acontecido del odio y empezó a actuar desde un estado diferente de conciencia, desde un coraje muy profundo. Coraje, la palabra origina de cor avio, del latín, tener corazón, no tener miedo delante del peligro, sino tener un corazón profundo. Y este corazón guió a Mandela en sus acciones. Y él perdonó a las personas, habló con ellas, las personas que lo habían encarcelado y torturados. Y algunas de ellas la llamó a gobernar el país con él, cambiando sus conciencias, liberando. Él se había liberado y era capaz de liberar a los demás. Y haciendo esas acciones, eligiendo el amor en lugar del odio, liberó un país y cambió las conciencias de millones de personas, la fecundó la conciencia. Tenemos ejemplos macro y ejemplos micro. Bueno, un ejemplo que no es religioso, es un ejemplo de conciencia pura, es el ejemplo de Cristo, que en la cruz eligió de no odiar, incluso de amar y de perdonar a las personas, porque eran justo inconscientes. Pero estos son macros ejemplos. Tenemos después Madre Teresa, después Gandhi, y después micros ejemplos. Algunas semanas atrás he entrevistado a Terry Wade. Terry Wade fue un mediador que consiguió liberar a presos con Gaddafi, con Amin en África. Y después una de sus últimas misiones fue hacia Beirut, porque
el grupo Hezbollah en Líbano, en Beirut, había encarcelado algunos prisioneros. Y estos estaban enfermos, entonces él intentaba de cumplir una acción diplomática para poder liberar a los prisioneros. Pero lo encarcelaron a él. Él había recibido las garantías que no lo iban a raptar y a encarcelar, y no, y pasó esto. Y los sucesivos 5 años de su vida, 5 años, lo pasó en una celda obscura, sin luz del sol, encadenado, y podía ir al baño solo una vez al día. Y me contó, su cuento fue de un impacto brutal sobre mí, porque me contó que no tenía preocupación después de 1 año, de 2 años, solo, aislado completamente. No tenía la preocupación de que su piel, sin el contacto con la luz, se estaba deshaciendo, que los músculos estaban... El problema no era el cuerpo para él, morirse como cuerpo. El problema para él era la mente. Tenía miedo, un miedo brutal de volverse loco. Entonces empezó a contarse chistes solos, él solo, y a reírse él solo, a intentar de entrenar la mente. En la oscuridad de esta celda, en el aislamiento, imagínate que lo han simulado una ejecución también. O sea, él ha vivido su muerte, pero era una fiction, era, o sea, un show, para que pudiera confesar, porque se han equivocado y pensaban que él era una espía de la CIA. Pero en su cuento él me dijo que en la oscuridad, en el aislamiento, allí se manifestó toda la sombra que el alma humana tiene adentro, toda la rabia, el dolor, toda la locura, o sea, todo. Él tocó con sus manos esta sombra. Y fue allí que ha tenido que elegir qué hacer con todo esto. Y eligió el amor, eligió la reconciliación, eligió un recorrido de perdón y de unión con esta parte, de amarla, de acogerla, de aceptarla y de liberarla. Y fue esto que permitió a esta persona de sobrevivir y de florecer como ser humano, porque empezó a perdonarse a sí mismo, a perdonar a todos, pero la semilla del cambio del mundo alrededor suyo fue la elección de no odiar, de no odiar. Contó también que, en la entrevista contó también que una vez, cuando lo trajeron al baño, lo llevaron al baño, él nunca supo y descubrió si esto era un error de los terroristas o no. Era una prueba o realmente se habían olvidado una pistola allí, carne, una pistola con... Y él entró en el baño y ha tenido que elegir si coger la pistola e intentar de matar a los demás o defenderse, porque había una posibilidad de huirse, o no hacer nada. Y en este momento él pensó, me contó, yo he pensado, yo no quiero ser como ellos. Ellos tienen la responsabilidad sobre sus acciones, yo no. Entonces hizo esto, toc, 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 y llamó a uno de los terroristas diciéndole, os habéis olvidado algo. Entraron, cogieron una pistola y se fueron. Esta es como la elección de una singular persona después tiene un impacto muy profundo sobre el entorno. Cuando lo liberaron después de 5 años, también me dijo que la familia no sabía si estaba vivo o muerto, para 4 años no supo nada. Cuando lo liberaron, él quiso volver a ver los terroristas y por primera vez habló con ellos y diciéndole, lo que ha sido el pasado. No me olvido del pasado, pero no tengo ningún rencor, ningún odio hacia lo que ha sido. Empezamos desde ahora a construir algo importante entre nosotros y, por ejemplo, ayudar a la población para hacer esto. Y me contó que por primera vez los terroristas lo trataron como un ser humano, no como un animal o como... Su vida valía algo, su coraje, su corazón empezó a cambiar la vida de estas personas. Esto es el valor de la elección y la importancia de la conciencia
relativa a nuestras elecciones. A los niños, en lugar de decirle lo que es correcto o no correcto de elegir, sería más importante antes decirle y hacerle entender quiénes son. Y a partir de allí ayudarles a contactar la elección correcta y alineada con sus exigencias profundas. El punto es que los adultos no somos capaces de hacer esto. Y la Fundación nace exactamente por esto, con esta misión.